Buenos días a los presentes. Vamos a dar inicio con el último caso clínico. Somos el equipo número 6. Estamos conformados por Lisbeth Guevara, Rafael Reyes, Javier Borboa, Felipe López, Víctor Ochoa y su servidora Ana Paula Márquez. Esperando como equipo que este caso sea enriquecedor para concluir la materia de gastroenterología. Comenzamos. Es un paciente masculino de 35 años de edad, originario y residente de Mexicali, Baja California. Su religión es católica, sus estudios llegaron hasta la preparatoria, su estado civil es soltero y el interrogatorio que se le realizó fue de tipo directo. En sus antecedentes heredofamiliares se desconoce datos de abuelos paternos, maternos y de sus hermanos. Por otra parte, su padre, su hermano y su madre tienen hipertensión arterial, la cual se desconoce el tiempo de evolución. En antecedentes personales no patológicos, el paciente vive en una casa propia, en zona urbana, se niega hacinamiento actualmente, pero desde el 2010 tuvo múltiples ingresos a centros de rehabilitación, donde sí había hacinamiento. Niega mascotas, flora y fauna nociva. Tiene un esquema de inmunización completo. Sus hábitos higiénicos: realiza baño y cambio de ropa una vez al día, al igual que el aseo bucal. El lavado de manos que tiene es adecuado. Sus hábitos dietéticos: realiza 2 comidas al día adecuadas en calidad y cantidad y niega actividad física. En antecedentes personales no patológicos se niegan enfermedades crónico-degenerativas, procesos quirúrgicos, transfusiones, eventos traumáticos, así como alergias. Pero tiene un etilismo positivo desde los 15 años de edad, el cual consistía en el consumo de whisky y tequila, en ocasiones llegando hasta la embriaguez. También tiene un tabaquismo positivo. Además, añadimos a que consumía cristal por más de 10 años. El paciente tiene 2 años rehabilitado. En cuanto a su padecimiento actual, inicia cuadro clínico hace 30 días con una pérdida de peso aproximadamente de 10 kilogramos. Hace 20 días previos al ingreso se agrega un dolor abdominal localizado en epigastrio, el cual se vuelve generalizado posteriormente. Este es de tipo punzante, tiene una intensidad 5 de 10, fue de carácter progresivo y actualmente el dolor es de 8 de 10. Sin irradiaciones, el dolor aumenta con la ingesta de alimentos y disminuye con inhibidores de la bomba de protones. No tiene ritmo ni periodicidad. 5 días previos a su ingreso se va a agregar una disnea en reposo, distensión abdominal, así como astenia, adinamia e hiporexia, por lo que decide el paciente acudir a un hospital particular, en donde se realizaron 3 paracentesis durante su estancia. En cada paracentesis contaba una cantidad de 4 litros por procedimiento. La última paracentesis que se realiza es en la mañana previa a su ingreso al servicio de urgencias. En el interrogatorio por aparatos y sistemas tenemos como síntomas generales astenia y adinamia. El sistema cardiovascular está negado. En el sistema respiratorio se encontró una disnea en reposo. En el sistema digestivo manifiesta dolor abdominal con las características anteriormente dichas en el padecimiento actual, así como un hábito intestinal de una ocasión al día, Bristol 3, distensión abdominal y anorexia. En el sistema nefrourológico están negados. En el sistema endocrinológico presenta una pérdida de peso de 10 kilogramos en un mes.
sistema hematológico y dermatológico están negados. Sistema musculoesquelético y nervioso, así como los órganos de los sentidos, están negados. El sistema genital están interrogados y también están negados. La somatometría y los signos vitales fueron los siguientes: frecuencia cardíaca de 113 latidos por minuto, frecuencia respiratoria de 28 respiraciones por minuto, una presión arterial de 128 sobre 80 milímetros de mercurio, tenía una temperatura de 39 grados, pesaba 69 kilos, tenía una talla de 1.74 metros y esto nos daría como resultado un índice de masa corporal de 22.8. Su hábito exterior era un masculino de edad aparente mayor a la cronológica, consciente, orientado en sus 3 esferas, con fase álgica, actitud de cúbito supino, íntegro, constitución brevilínea, sin movimientos normales y contaba con una marcha normal. Dentro de la exploración física de cabeza encontramos un cráneo normocéfalo sin exostosis o hundimientos y no se encontraban datos patológicos. Tenía un cuello cilíndrico con coloración uniforme, sin datos patológicos. Tórax era normolíneo, plano y simétrico, con adecuada coloración, con una superficie lisa. A la percusión, claro pulmonar en hemitórax derecho y submate en hemitórax izquierdo. Ruidos cardíacos rítmicos de buen tono e intensidad y contaba con un aumento en su frecuencia. El abdomen era globoso a expensas de líquido intraabdominal, tenso, no depresible, con adecuada coloración y con una superficie lisa. Peristalsis no audible. A la percusión se encontraba mate, doloroso a la palpación media y profunda y sin visceromegalias. Signo de la ola positivo y signo de matidez cambiante positivo. Sus extremidades no presentaban alteraciones, así como el aparato genital y el tacto rectal fueron diferidos. Al llegar al servicio de urgencias, al paciente se le realizaron una serie de estudios. El primero que se le realizó fue una biometría hemática en la cual encontramos una anemia microcítica hipocrómica, su serie plaquetaria estaba normal y su serie blanca presentaba eosinopenia y linfopenia. Eosinofilia. No existe. Su perfil metabólico 24 presentaba unas proteínas totales disminuidas, hipoalbuminemia y un HDL y colesterol disminuido. Acuérdense que yo no las conozco. Okay. Parte también de la química sanguínea, encontramos alterado el aspartato aminotransferasa con 40.31 y los iones calcio y sodio estaban disminuidos. Se le realizaron también pruebas para tiempos de coagulación en los que el tiempo de protrombina y el tiempo de tromboplastina parcial estaban alargados. No, el TTP está completamente normal, el testigo es de 30, el TTP es de 38, recuerden que el permitido es hasta 10 o 12 segundos, así que ese TTP está normal y el testigo está discretamente prolongado, digo el TP, aunque su INR esté sin alteración. Se le realizó un examen general de orina en el cual encontramos orina de color ámbar con aspecto turbio y en su examen químico no se le presentaban alteraciones. El sedimento urinario en el examen general de orina era normal. Y previamente a su ingreso al servicio de urgencias, en su consulta privada se le realizó un análisis de líquido de ascitis. Ok. ¿Tiene alguna pregunta? La luz, por favor. En sus 3 paracentesis previas, ¿no se vio el aspecto sanguinolento? ¿Nunca? No, como mencionamos,
Es la última, ¿no? Exactamente. No, eso llegó con él ya al servicio de urgencias, se le hizo en la privada. No menciona como que cuál en sí, pero sí menciona que no se encontró sangre en líquido de ascitis. Ninguna. En personales patológicos estaba todo negado, sin embargo ahorita mencionaron que él ya había acudido a consulta privada para revisión de un líquido de paracentesis. Entonces mi pregunta es, ¿él era conocido ya como cirrótico y si sí, de cuánto tiempo de evolución? En antecedentes pusimos negado, ya que sus previos ingresos a las paracentesis fueron dentro del padecimiento actual, que es en el último mes. Fueron 5 días previos a su ingreso al servicio de urgencias. La última fue la mañana previa al ingreso. Y no se conocía cirrótico. ¿Hubo cambio en el patrón evacuatorio o alguna modificación en las heces? No, se menciona una evacuación diaria y se menciona que se le preguntó al paciente y menciona que ha sido normal, que no hubo cambio en el patrón evacuatorio. Bristol. ¿El paciente en algún momento presentó ictericia o algún estigma de insuficiencia hepática? No, igual se le preguntó y no se presentó. ¿Alguien más tiene alguna duda? Decían que tenía etileno positivo desde hace 10 años, pero al día no saben cuánto tomaba. Como mencionó Ana Paula, desde hace 2 años que dejó de tomar, de fumar y de consumir drogas. Nada más mencionó que era whisky, que en ocasiones, como una vez a la semana, es que se ponía, llegaba a la embriaguez, pero en sí cuánto tomaba a diario no lo preguntamos. En la exploración física de tórax, además de la percusión submate, los ruidos respiratorios y vibraciones vocales, ¿qué más se encontró? En hemitórax izquierdo se presentó, como comentamos, percusión submate. Los ruidos respiratorios se encontraron disminuidos. En lo que es en las bases no se escuchó, y en lo demás del pulmón igual está disminuido, y las vibraciones vocales también disminuidas. ¿El paciente en algún momento presentó diaforesis o tos durante su padecimiento actual? No, fue nada más, lo único que refirió fue disnea. Sí, la fiebre del paciente le refirió desde hace cuándo la tiene, desde hace cuánto tiempo la tiene la fiebre. Como comentamos, comenzaron el dolor y los síntomas 20 días previo al ingreso, y en sí no menciona como tal día me empecé con fiebre porque no se la tomó hasta que llegó a urgencias, pero menciona que 10 días previos a su ingreso fue cuando comenzó como a sentir como si tuviera fiebre, pero en sí no fue cuantificada. El dolor que empezó hace 20 días, ¿se acompañó en esos 20 días antes de la disnea y la astenia y anemia de otra cosa como vómito, náusea, cefalea? Fue interrogado y no se negó otro síntoma acompañante. Solo dolor. Exactamente. ¿El paciente tenía combo positivo? Dentro de su familia no, pero como comentamos, había estado en centros de rehabilitación en el cual había hacinamiento, entonces, pero pues no, en sí no podemos saber como que si algunas de las personas dentro de donde fue internado tenía tuberculosis. ¿Alguna vez utilizó drogas intravenosas? Mencionó solo el uso de cristal. Quería preguntar si en algún momento se le hizo prueba para detección de VIH. Hasta el momento no. Exactamente, hasta el momento, a su ingreso al servicio de urgencias no tenía prueba de VIH.
¿Alguien más tiene alguna duda? Ok, vamos a comenzar con el ejercicio clínico y pues iniciando con los diagnósticos sindromáticos. Síndrome de respuesta inflamatoria sistémica. Síndrome ascítico. Síndrome febril. Síndrome constitucional. Pérdida de peso en el estudio. Ese es síndrome constitucional. Síndrome de derrame pleural. Síndrome anémico. Síndrome de dolor abdominal. ¿Alguien más? Pasando ahora a los diagnósticos nosológicos. ¿Quién desea participar? Carcinomatosis peritoneal por cáncer gástrico. Pero, pues, realmente fuera de su fase álgica y lo referente al padecimiento actual, al momento de hablar, o sea, realmente sí parecía que ya no había estado tomando drogas. ¿Algún otro diagnóstico nosológico? La presencia de un cuadro clínico de solo 30 días de evolución con dolor abdominal, ascitis, obliga a considerar también otra serie de enfermedades que se tienen que investigar. Una de ellas es el síndrome de Budd-Chiari. No tenemos la evidencia certera de algunas condiciones. Un paciente que ha ingerido drogas y que tiene historia de etilismo, en ocasiones se convierte en un paciente no confiable en el interrogatorio. Y considerar 30 días de historia en su padecimiento actual haría difícil el diagnóstico de una cirrosis. Sin embargo, de ninguna manera se puede descartar, puesto que en nuestro país y en todo el mundo esta enfermedad es la causa número 1 de ascitis. Pero llama mucho la atención el desarrollo de un padecimiento actual en 30 días. Generalmente las ascitis de los pacientes con cirrosis tienen evoluciones crónicas y se instalan gradualmente, responden inicialmente a diuréticos y hasta el final de su padecimiento, conforme la falla hepática va progresando, se convierten en problemas de manejo, en ascitis a tensión, rebeldes a tratamiento y que requieran paracentesis. Entonces llama mucho la atención esta secuencia de eventos que hace considerar otras condiciones en el diagnóstico diferencial. Negó drogas parenterales y habría que ver también otras posibilidades, como por ejemplo un hepatocarcinoma, que puede explicar el
desarrollo abrupto de hipertensión portal con ascitis rebelde a tratamiento, y pudiera ser por varias explicaciones, pero siempre que haya ascitis hay que pensar o hay que investigar que detrás de este signo se encuentre un cáncer hepático, un carcinoma hepatocelular, que creo también debe estar incluido en la lista de diagnósticos diferenciales. Natalia. Sí, igual pensé en que pudiera ser una hipertensión portal a causa secundaria de algo en el hígado, pero si sacamos el gradiente de albúmina sérica y restamos el de en líquido acítico, pues es menor de 1.1, era de 0.04, entonces pues eso no explicaría una causa de hipertensión portal, tendría que ser por otra causa el líquido de ascitis. No debe ser lo mismo. Carcinomatosis por ser de páncreas. Está por sea gástrico. ¿Alguien más tiene alguna participación? Sí. ¿Pudiera ser una úlcera gástrica perforada? ¿Algún otro más? Ok, vamos a continuar. Ok. Omar, ¿por qué carcinomatosis por sea gástrico? Si bien el SEA gástrico en el inicio puede llegar a ser, es asintomático, sin embargo, en etapas ya más tardías puede comenzar con un dolor que es en epigastrio y es un dolor ardoroso. Además, ya cuando el SEA gástrico comienza a mostrar ya efecto de masa, puede generar ya tumoración, puede generar también lo que es una metástasis a lo que es el peritoneo. Entonces, esa metástasis de peritoneo podría explicar lo que es la citis. Además, tenemos lo que es la pérdida de peso, que son 10 kilogramos en un mes, que es demasiado. Y pues por eso pensé en carcinomatosis por SEA gástrico. Doctor. Sí. Jocelyn. Espera un momentito. ¿Por qué piensas en un cáncer gástrico en un muchacho de 35 años que no tiene factores de riesgo y que tiene una patología de 30 días de evolución? Su padecimiento actual son 30 días. ¿Cómo explicarías un cáncer gástrico que en 30 días pudiese condicionar manifestaciones de esa magnitud, y cómo interpretarías a la luz de ese diagnóstico el GASA que han señalado tus compañeros, que es de apenas 0.4, y eso orienta a pensar en que no se ha relacionado con hipertensión portal la citis, ¿no?, como han apuntado? Pues realmente sí pensé en cuanto al tiempo de evolución, y pues me fui por cáncer gástrico, uno porque el dolor es en epigastrio, y además de que en el cáncer gástrico en un inicio de lo que es el padecimiento puede llegar a ser, es asintomático. Sin embargo, ya cuando va progresando el cáncer gástrico es cuando comienza a presentar los signos y síntomas. Uno de ellos es el dolor en epigastrio, que es un dolor ardoroso. Además, también en cuanto al GASA, la verdad no le podría tener respuesta. Sin embargo, también ya en estadios avanzados, que el SEA genera una metástasis a lo que es peritoneo, es cuando comienza con lo que es la citis. Me fui más que nada por eso. Sin embargo, en cuanto a los factores de riesgo, no podría tener una explicación. Y en cuanto al tiempo de evolución, es lo que más
choca. En cuanto al tiempo de evolución. El cáncer gástrico es una condición que ciertamente es muy agresiva. En el curso de meses acaba con un paciente, pero en el curso de días es lo que te choca para tenerlo como diagnóstico principal. Pues realmente, como ya había explicado, yo había pensado en ese, pues en ese tiempo o sea, el tiempo de evolución lo había pensado porque ya es en etapas tardías cuando comienza a presentar síntomas. Sin embargo, realmente no sé qué tan rápido puede llegar a ser. Pero lo único que tendría explicación es que por la etapa en la que está. Porque destaca que haya perdido 10 kilogramos en un mes. Es una pérdida de peso muy rápida. A lo mejor él perdió más, en más tiempo ese peso y eso pudiera explicar mejor una patología neoplásica como el cáncer gástrico, porque definitivamente los 30 días no es un tiempo que se acople a tu diagnóstico de cáncer gástrico, pero yo creo que hay que considerarlo, desde luego que es una posibilidad, aunque como hemos señalado, existen algunas cosas en contra del cáncer gástrico que habrá que considerar luego ya que elaboremos la lista de diagnósticos. Ese GASA es compatible con carcinomatosis peritoneal, entonces ese GASA sería un punto en favor para pensar en carcinomatosis peritoneal, en este caso relacionado con el cáncer gástrico. Muy bien. Yo había pensado también, una de mis hipótesis era carcinomatosis, porque sea gástrico. Entonces, buscando respecto a las variantes que existían, hay una clasificación y existe un tipo difuso en el cual se asociaba muchísimo más a menores de 35 años. Entonces, si vemos por clasificación histológica, algún tipo en especial sí puede asociarse más a la edad del paciente. Sí, en términos generales, los carcinomas que ocurren en los pacientes más jóvenes son más agresivos. Lo que choca es los 30 días de evolución. Pues quiero agregar un diagnóstico nosológico, el linfoma Hodgkin retroperitoneal. Este cuadra con la edad del paciente. Aunque tiene 30 días, tiene un inicio indolente, o sea que muchas veces por ser retroperitoneal nadie se da cuenta del linfoma. Y además se asocia muchas veces al VIH, que no estoy seguro que lo tenga, pero es probable que tenga por la vida que lleva el paciente. Entonces, sí, sería lo más cerca. Continuamos con TB peritoneal por más VIH. Jocelyn. Pues considerando los antecedentes de toxicomanía del paciente, a pesar de que negó las drogas intravenosas, la utilización de cristal puede llevar al paciente a tener una vida promiscua, por lo cual le lleva factores de riesgo, además de haber estado en los centros de rehabilitación. Pues la TB peritoneal coincide con el GASA que tiene, además de que estamos en una zona endémica y pues también el cuadro clínico pues es de difícil diagnóstico y pues concuerda con el paciente. Y el hecho de que tenga esos bares negativos, ¿cómo lo interpretas? Pues el VAR negativo en el líquido de ascitis tampoco no lo descarto. ¿Cuál es la sensibilidad del VAR como recurso diagnóstico en el líquido de ascitis? El número no sé, pero sé que es bajo. Es muy pobre, si acaso 20%, de tal manera que si ustedes sospechan tuberculosis peritoneal y el VAR es negativo, de ninguna manera puede excluir la posibilidad de tuberculosis peritoneal. Y como Jocelyn apunta, estamos en una zona endémica, una zona en donde siempre la tuberculosis debe estar en nuestra lista de diagnósticos diferenciales, sobre todo en casos no tan comunes como es precisamente este. Este es un caso de una presentación atípica de lo que sea. Muy bien. Yo también había pensado en TB peritoneal, sin embargo no sé qué tan... bueno, dice que el líquido de ascitis tenía que ser sanguinolento, aparte de que muy forzosamente tenía que tener una infección primaria, que era muy difícil que fuera una infección pues
primaria como TB peritoneal. Entonces, al tiempo de evolución, no sé si, pues, si bien puede ser asintomática la primaria, pero también me quedaría un poco de duda con los antecedentes que tiene. Lo que ocurre es que no se ha estudiado ninguna otra zona, ninguna otra área para investigar un foco primario. No tenemos todavía una placa de tórax. Existe la posibilidad de un síndrome de derrame pleural con los datos escuetos que tiene la exploración física, pero a lo mejor pudieras pensar que tiene TB pleural o que pueda tener tuberculosis en otro lado. Entonces, si no existe de manera evidente un foco primario, tampoco se puede descartar tuberculosis peritoneal. Máxime pues que en este momento carecemos de los estudios diagnósticos apropiados en búsqueda de otro foco primario. Bueno, iba a decir lo que dijo el doctor, porque pues, o sea, el paciente tiene una afección o está afectado su pulmón izquierdo y además, bueno, en los libros menciona que el líquido acítico va a predominar los linfocitos. En este caso no, pero también menciona que en otros casos pueden predominar los polimorfonucleares y en este caso eran 75% neutrófilos, entonces pues no lo podemos descartar así como dice el doctor. Y tiene eritrocitos en el líquido de ascitis. Tiene 1.300 eritrocitos con 20% de crenocitos. Eso es también un hallazgo anormal. Si hubiese sido una punción traumática, el número de crenocitos debiera estar en cero prácticamente. Entonces, yo creo que hay que considerar también la posibilidad de que este líquido tenga sangre y no por el trauma de la paracentesis, sino por la patología subyacente. Vámonos. Continuamos con linfoma no Hodgkin. Mónica. Bueno, aparte de los factores de riesgo que ya se comentaron del paciente para VIH, consideré el linfoma no Hodgkin porque por la presentación de modo peritoneal, por la presentación de la ascitis, que pues es mucha, y pues del linfoma no Hodgkin, la presentación peritoneal es la segunda después del tubo gástrico, entonces lo consideré como un diagnóstico. Muy bien. Cirrosis hepática. Doctor. Ahorita. Carcinomatosis por CA de páncreas. Bueno, yo elegí como tumor primario CA de páncreas, dado que si bien aunque el 70% se presenta en cabeza y más que nada presenta elevación de bilirrubinas, ictericia y otro cuadro pues distinto, el 30% se asocia a tumores que no son de cabeza y presentan un cuadro más agresivo. Pues de ahí me basé para dar inicio del cuadro clínico de un mes del paciente con la pérdida tan drástica de peso, así como pues por continuidad que se puede dar una metástasis al peritoneo. También estaba viendo que pues el GASA sí concuerda con el CA de páncreas, así como otras afecciones del páncreas, y pues la elegí por eso. Bien. Úlcera gástrica perforada, Natalia. Yo pensé en úlcera gástrica perforada por su uso de cristal o su historia de uso de drogas, porque esto puede aumentar pues su predisposición a isquemia a nivel del tubo digestivo. Además, pues el líquido de ascitis también concuerda con una perforación de víscera hueca y eso también podría causar pues una infección del peritoneo secundaria que podría explicar pues el líquido de ascitis, y además pues por continuidad también podría afectar pues el pulmón o la pleura del pulmón izquierdo y causar derrame. Además pues podría explicar la anemia que tiene el paciente, y igual pues su dolor pues inició en epigastrio y eso también podría ser secundaria a la úlcera que se perforó. ¿Y cómo interpretas los hallazgos de líquido de ascitis salud en relación con esta posibilidad diagnóstica, en particular DHL?
¿El DHL? Ajá, la deshidrogenasa láctica del líquido de ascitis. ¿Estaba normal? ¿Elevado? ¿Te acuerdas la cifra? 1022. Eso sí, no sé cómo explicarlo. Eso sería un dato en favor o en contra de que el líquido de ascitis fuese secundario a una perforación de úlcera gástrica. Eso es un dato en favor. Es un dato en favor de una patología inflamatoria y como tiene un GASA que sugiere no relacionado a hipertensión portal, sería otro punto en favor de tu diagnóstico. Sin embargo, yo creo que es perfectamente sustentable esta hipótesis de que el uso de estas drogas incrementa el riesgo de lesiones isquémicas en cualquier parte del tubo digestivo, no solo el estómago. Pero una perforación gástrica, pues generalmente es una emergencia que da lugar a un cuadro de gravedad extrema y que si no se maneja generalmente acaba con la vida del paciente. Entonces tenemos 30 días de evolución. Aquí estaremos también pensando que 30 días de evolución es mucho para una úlcera perforada. Generalmente el abdomen da lugar a un vientre en madera con un incremento muy importante en la resistencia muscular involuntaria, rebote, una leucocitosis extrema y da un cuadro, como les comento, de gravedad muy importante. Alguien pudiera decir, bueno, a lo mejor se perforó y se selló la perforación y tenemos aquí una úlcera con síntomas larvados, con síntomas un poco diferentes a los que regularmente se esperan. Pudiera ser, pero generalmente una úlcera gástrica perforada es una catástrofe abdominal que da lugar a una condición de extrema gravedad y que acaba con la vida del paciente si no es manejada de manera rápida y de manera eficiente. Ok. Está mal escrito Hodgkin. Después de la D sigue la G. Linfoma Hodgkin retroperitoneal. El linfoma de Hodgkin tiene dos picos de presentación entre los 15 y los 30 años y después de los 50 años. Algunas literaturas marcan que la principal edad de presentación es como a los 32 años. Se acerca bastante a la edad del paciente. Además tiene 3 zonas de presentación características, que es en la zona cervical, mediastinal y en la zona paraórtica. La paraórtica es la que yo pensaría que es la más cercana al paciente. Si bien hay un subtipo de linfoma Hodgkin, que es el esclerosis nodular, el más común, que siempre tiene estadios 1 y 2. El resto de los subtipos, que son 4, tiene estadios 3 y 4, que son estadios avanzados, donde ya puede haber diseminación en otros órganos. Específicamente, el orden que lleva normalmente es vaso, hígado, puede disfrutar médula ósea y de ahí, pues, lo que queramos. El linfoma de Hodgkin, pues, yo pienso que es una buena opción. La lactosis desoxigenasa sé que le eleva en sangre, no sé si le eleva en líquido de ascitis, pero sí sé que no es un buen método de diagnóstico en cualquier otro lugar para diagnosticar las células malignas. Para poder diagnosticarlas tiene que ser a fuerzas del ganglio afectado primariamente, que pues todavía no se sabe, tendría que hacerse una tomografía para ver cuál fue el ganglio y extraerlo completo y de ahí hacer la muestra patológica para saber si es un linfoma o no. De un líquido de ascitis no es nada confiable. Muy bien. ¿Alguien tiene alguna otra consideración diagnóstica? Continuando con el ejercicio clínico. Espérame, déjame comentar algo en relación a la cirrosis y el Budd-Chiari. Si bien el GASA no es un resultado que oriente a pensar en una citis asociada a hipertensión portal, no debemos de perder de vista que, como comenté hace rato, la
causa más común de ascitis en todo el mundo es, sin lugar a duda, la cirrosis. Y recuerden que todos estos estudios de laboratorio y los de gabinete incluso son herramientas de auxilio al clínico, herramientas que te sirven para precisar con mayor detenimiento tus diagnósticos. No sabemos la calidad de los laboratorios que hacen las muestras de líquido de ascitis y hay que considerar también que puede haber errores laboratoriales en la determinación de todos los elementos que están en el líquido de ascitis. Entonces, un GASA que es menor de 1.1 no puede descartar de manera concluyente la hipertensión portal. Claro que sugiere. Y nuestros diagnósticos pues habrá que considerarlos a la luz de no solo los estudios de laboratorio, sino los antecedentes, el cuadro clínico, los factores epidemiológicos y todo lo que rodea a una patología, a una enfermedad. Entonces, nuestra lista de diagnósticos habrá que construirse considerando pues todos estos elementos que están en favor y en contra de las respectivas enfermedades. Ok, vamos a continuar. Ahora bien, continuando con el ejercicio clínico, vamos a pasar a la realización de las hipótesis. Yo digo que 7, 1, 2, 3 y 9. Dos, 7, 3 y 1. Es 1, 7, 2. Dos, 7, 8 y 9. 2, 7, 8 y 9. Dos, 7, 9, 3 y 5. ¿Alguien más? ¿Puedo reordenarlo? Bueno, antes del 1 al 6 nomás. Antes del 1 al 6. ¿Alguien más? Bien, procederemos a la votación. Déjame hacer otro comentario. A pesar de que la ascitis es la causa, o es generalmente causada por cirrosis en muchos casos, me da mucho gusto que no hayan pensado en ella, porque independientemente de esto, al paciente le faltan muchas cosas para ser considerado como portador de una cirrosis. No tiene estigmas de insuficiencia hepática ni de hipertensión portal, salvo la ascitis que pudiera no ser asociado a ello. Pero sus pruebas de función hepática son prácticamente normales. La fosfatasa alcalina, la gamma-glutamiltransferasa, sus transaminasas apenas expresan alguna normalidad muy discreta. La coagulación para fines prácticos está conservada, está preservada, de tal manera que la posibilidad de una cirrosis hepática, aunque la ascitis sea explicada en la mayor parte de las ocasiones por esta enfermedad, se antoja remota en este caso. Muy bien.
Procederemos a la votación. Marco. 4. Mónica. 13. Juan. 4. Daniel. Ya sea menor a 1 gramos sobre decilitro o mayor a 1 gramos sobre decilitro. Calculamos el valor de gasto de nuestro paciente y fue de 0.04 gramos sobre decilitro. En base a esto, decidimos descartar todas las patologías que se encontraban con un valor mayor a 1.1 gramos sobre decilitro, quedándonos con las de menor a 1.1 gramos sobre decilitro. Decidimos mantener carcinomatosis peritoneal debido a que el paciente presenta tanto dolor abdominal, astenia, dinamia y pérdida de peso, así como un aspecto de líquido ascítico y un nivel de proteína mayor a 3 gramos sobre decilitro. De igual manera, decidimos mantener tuberculosis peritoneal, ya que el paciente presenta fiebre, dolor abdominal, pérdida de peso, astenia, adinamia, y pues como se ha comentado durante el ejercicio, Mexicali es una zona endémica. Además el paciente tuvo antecedente de hacinamiento y uso de toxicomanías. Y de igual forma, el aspecto del líquido ascítico y la proteína mayor a 3 gramos sobre decilitro apoyan este diagnóstico. Decidimos descartar el síndrome nefrótico, ya que su principal manifestación es una proteinuria mayor a 3 gramos sobre decilitro, cosa que el paciente no tenía, y no había presencia de edema en zonas de declive. De igual manera, descartamos pancreatitis, ya que no presenta el dolor característico. El síndrome de dolor abdominal, pues como ya mencionamos, vamos a nomás mencionar las causas en las cuales el paciente presentaba dolor. Entonces se va a quedar epigastrio y dolor generalizado. Dentro de las causas del dolor epigástrico, pues enfermedad ulceropéptica, la descartamos porque el dolor no solo fue en epigastrio, se generalizó. Además no nos explica toda la sintomatología del paciente, como sería la pérdida de peso tan predominante como la otra sintomatología que presenta. Igual la gastritis, la ruptura del aneurisma aórtico la descartamos, ya que sería un cuadro más intenso y el paciente, pues como ya mencionamos, tiene un mes de evolución. La pericarditis no presenta ninguna alteración en cuanto a aparato cardiovascular. Enfermedad de reflujo gastroesofágico, igual la descartamos por pues, la sintomatología del paciente, además que no nos explicaría todos los síntomas que presenta. La pancreatitis ya mencionó Felipe por qué la descartamos. Infarto agudo del miocardio igual. Y esofagitis tampoco nos presenta la sintomatología que el paciente presenta. Y en cuanto al en cuanto al dolor generalizado, pues vamos a descartar gastroenteritis viral bacteriana porque no hay alteración en las deposiciones, como ya se mencionó. Obstrucción intestinal se elimina, ya que el paciente sigue manteniendo su patrón evacuatorio, que es una vez al día. Peritonitis por perforación también la descartamos, ya que, vamos a abordar un poquito lo que son las peritonitis. Las peritonitis se pueden abordar por peritonitis primarias y peritonitis secundarias. ¿Alguien sabe a qué me refiero con esto? ¿Que quiera participar? ¿O lo menciono? Bueno, las peritonitis primarias son aquellas que no se explican por perforación de víscera o por la inflamación de algún órgano. Las peritonitis secundarias son aquellas que sí. Entonces, dentro de las peritonitis por perforación, está dentro de las peritonitis secundarias y la cual pues vamos a descartar porque tampoco nos va a explicar toda la sintomatología del paciente. Además que las características del líquido acítico pues no nos presentan bacterias. La malaria pues no hay antecedente de viaje ni la sintomatología característica. En isquemia mesentérica también la vamos a eliminar, ya que el cuadro sería un dolor agudo más intenso y pues no tendría esta evolución. Hay casos en los que puede haber una evolución más progresiva, sin embargo la edad del paciente no lo sugiere y pues por lo cual lo descartamos. Síndrome de intestino irritable, ya les mencioné, no hay alteración en las deposiciones. Peritonitis secundaria e inflamación, pues es, como les mencionaba, es secundaria y no tenemos datos según laboratorios que haya inflamación de algún órgano intraabdominal. Peritonitis postoperatoria, no hay antecedente de que haya sido operado el paciente.
Cáncer gástrico ya les mencionó Felipe, igual que carcinomatosis peritoneal. ¿Okay? Pues entonces, estas son las hipótesis con las que nos quedamos: carcinomatosis peritoneal, tuberculosis peritoneal y cáncer gástrico. Y al momento aquí de hacer el descarte, pues son los signos y síntomas que presentaba el paciente y conforme cómo concuerdan con lo que tenía en todas las enfermedades. Dolor abdominal se presenta en todas las hipótesis, la fiebre únicamente en la tuberculosis peritoneal, la pérdida de peso en todos, la ascitis se presenta principalmente en carcinomatosis y en tuberculosis, la astenia de dinamia se presenta en todos, el GASA nos apoya para las hipótesis diagnósticas de carcinomatosis y TB peritoneal, la taquicardia que presenta el paciente pues no es característica de ninguna de las enfermedades, toxicomanías pues es un factor de riesgo para tuberculosis, el cual el paciente sí presenta, y el VAR es negativo, pues es en contra de la tuberculosis peritoneal, sin embargo es a favor de los otros dos. Y pues es el total que tenemos en la cuenta. Vamos a hacer el resto del ejercicio va a ser conforme a la evolución del paciente. Por ejemplo, el ángulo costodiafragmático está completamente perdido y en la región apical izquierda existen lesiones irregulares, son lesiones, aquí se ven de aspecto nodular y también aquí se nota una pérdida del parénquima pulmonar, pérdida de tejido pulmonar muy significativo. No se ve parénquima pulmonar en el ápice izquierdo, como si tuviera ahí una zona de neumotórax. Esta placa de tórax tendría alguna interpretación, les orientaría hacia algún diagnóstico en particular. TB, ¿no? Grita tuberculosis. ¿Ok? Posteriormente se le realizó una tomografía. En la primera me voy a ir hasta lo que es el hígado, el cual en esta fase se ve normal y se ve el líquido de ascitis. ¿Okay? Ayuda a definir con mayor precisión estas características del perfil del hígado. Muy bien. A este nivel ya comenzamos a ver lo que es el líquido en la cavidad abdominal. Vemos vaso normal, riñones normales y en este nivel, este de aquí, es un ganglio aumentado de tamaño, tenemos adenopatías retroperitoneales. Este de aquí es otro ganglio inflamado, aumentado de tamaño y salud. Abundante líquido de ascitis en la cavidad peritoneal. ¿Y el páncreas? Ahí está. Ahí está. Se encuentra normal. Normal. Con eso. El estómago también. Sí. Y lo que es con eso descartamos la posibilidad de un carcinoma de páncreas. No de estómago, porque la tomografía no es suficientemente sensible para descartarlo. En muchas ocasiones sí se pueden ver datos que sugieran tumor gástrico, pero la TAC no es el mejor recurso para descartar un carcinoma gástrico. Las demás estructuras que se encuentran en la cavidad abdominal, como lo es estómago e intestinos, se encuentran pues realmente no como se encontrarían normalmente anatómicamente debido al abundante líquido de ascitis. Vemos asas de intestino delgado, intestino grueso. Están desplazadas las vísceras. Y en esta región, no sé si se alcanza a notar, este pedacito de aquí es la pleura, la cual, como la vemos aquí, perdón, peritoneo, disculpen, se encuentra engrosada. Aquí se alcanza a ver. Y pues abundante líquido de ascitis, tenemos una reconstrucción, un corte coronal
en el cual pues bien se ve el líquido de ascitis, y en esta la pusimos para ver, igual el hígado se mira bien, y en el retroperitoneo, detrás de la aorta, vemos aquí el ganglio aumentado de tamaño. Con estos hallazgos, ¿cómo andan las hipótesis diagnósticas hasta este momento? ¿Qué piensas que se ha podido descartar, que se ha podido quedar o permanecer? Y hasta este momento, ¿cuál sería tu posibilidad diagnóstica número 1 y la número 2? Pues la número 1 sería TB peritoneal y la 2 linfoma Hodgkin retroperitoneal. No Hodgkin, ¿no? Es más frecuente el linfoma no Hodgkin a nivel de la región abdominal que el linfoma Hodgkin. Muy bien. Vamos a seguir con la evolución del paciente. El día 24 de enero del 2018 se le hacen los laboratorios para VIH, para hepatitis B y para hepatitis C. Salen negativos, así como se le hace una aspiración del líquido de ascitis y a este se le hace un PCR, el cual es negativo. Por lo tanto, se decide... ¿Un PCR para qué? Para tuberculosis. Muy bien. Se ingresa, por esto ya deciden ingresarlo a quirófano, hacer una laparoscopía y se le realiza biopsia. En la biopsia, TV. en la laparoscopía se hace un transoperatorio en donde se alcanzan a apreciar los granos de mijo. Son unos nódulos blanquecinos, no sé si los alcanzan a ver bien. ¿Esta es del paciente o es...? Es una bibliografía, porque como no teníamos del paciente, la estamos citando la foto. Los granos de mijo son característicos de una tuberculosis miliar. Al paciente se le realizaron biopsias en las cuales encontramos lo siguiente. En un aumento de 4 por encontramos este granuloma, y aquí hay un granuloma que aquí no se alcanza a ver, pero más adelante se los voy a mostrar. Se realizó una tinción de hematoxilina y dioxina. Este es el primer granuloma que les presenté, tiene un aumento de 10 por. El granuloma presenta células epitelioides y no presenta necrosis gaseosa. A ver las células epitelioides. ¿Mande? Muéstranos las células epitelioides. Están en el centro, sería todo esto. No, las células epitelioides se definen de manera individual, porque con las tinciones, las células epitelioides son pues parte de la estructura de un granuloma. Células epitelioides y regularmente las puedes identificar de manera individual, solo que aquí yo no las alcanzo a distinguir. A ver, vamos a ver otras. El siguiente granuloma sería este, en el cual sí se alcanzan a apreciar un poco más las células epitelioides centrales en esta parte, que esta sí presenta necrosis. Bueno, pero las células epitelioides, les repito, se deben ver de manera individual, no así en un bonchón, como dice grandotes. Entonces, ciertamente no es patognomónico de alguna enfermedad, pero obviamente este hallazgo lo hace muy sugestivo de lo que seguramente vas a platicar ahora. Seguido de esto se realizó una tinción de Ziel-Nielsen a la muestra del paciente, en la cual no se encuentran bacilos ácido alcohol resistentes. Sin embargo, esto no podría ser el descarte de tuberculosis. En conjunto con la clínica, las muestras de biopsia, los estudios de imagen, concluimos el siguiente diagnóstico. A continuación, haremos la revisión de la electrografía. Antes de la revisión, ¿cómo le fue al paciente y qué le hicieron? Bueno, a partir de ese momento nosotros conocimos al paciente en la consulta externa. Él estaba acudiendo a epidemiología
¿Puedo mencionar el nombre del hospital? Claro que sí. En el Hospital Iztecali, a cargo de la doctora Yolanda Velázquez Carmona. Y le proporcionan el tratamiento antifímico, responde adecuadamente al tratamiento, se disminuye la ascitis y actualmente está en su fase de sostén. Entonces fue una respuesta muy satisfactoria, un tratamiento exitoso y concluyeron que era una tuberculosis peritoneal, aunque el SIL-Nielsen haya sido negativo. Sí. Lo que nos comenta la doctora es que debido a la imagen observada en el transoperatorio y reportada en la nota de la cirugía, más aparte los hallazgos en la biopsia y la historia clínica del paciente con los factores de riesgo, es como se llega al diagnóstico de tuberculosis peritoneal. Bueno, para conocer un poco sobre la tuberculosis peritoneal vamos a dar una revisión de la literatura. Es importante conocer algunos datos epidemiológicos sobre esta enfermedad. Generalmente la Organización Mundial de la Salud genera un reporte cada año que se llama, que es el reporte global de tuberculosis, disculpe. En este año se reportan 10.4 millones de casos nuevos de tuberculosis, de los cuales 1.4 millones generan una mortalidad, a pesar de que contamos con un tratamiento adecuado para la tuberculosis. También, durante esta década se han encontrado un aumento en la incidencia de los casos extrapulmonares de tuberculosis peritoneal, de tuberculosis abdominal principalmente, ya que esta es la causa más prevalente de tuberculosis de focos extrapulmonares. En cuanto a su patogenia, la principal es la transmisión por vía hematógena. Después, seguida la vía linfática, y también hay otro mecanismo que se postula como la infección transmural en un intestino infectado por tuberculosis. En cuanto al cuadro clínico, vamos a revisar la frecuencia de los signos y síntomas que presenta el paciente. Ana Velázquez por la ayuda brindada para realizar este caso clínico, a la asesoría del doctor Jorge González Altamirano, a la doctora María Marín por las biopsias, a los doctores Napoleón y Morales y Mario Muñoz por la ayuda en las radiografías y la interpretación de los estudios de imagen. Corte.